ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta. Estamos nosotros de vuelta, seguimos en la mañana informativa con mucha información el día de hoy, viernes, cerrando la semana. Nosotros también con informaciones y saben que a las 9 de la mañana tenemos la franja con los invitados que nos acompañan para contextualizar algunos temas importantes. En este sentido, hoy nos acompaña don Paul Sarubi, él es presidente de Cavialpa, y que vienen trabajando bastante ordenados y con una proyección interesante también a nivel del crecimiento del país. Paul, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme acá a tu programa. Encantado de poder compartir contigo y con toda la teleaudiencia. ¿Cómo está Cavialpa? Está muy bien, pasando por momentos en los cuales vemos que hay desafíos importantes, ¿verdad? Creo que las empresas constructoras en los últimos años tuvieron un avance muy importante dentro de lo que es la estructura misma de las organizaciones. Hoy las empresas constructoras paraguayas son empresas que tienen ya instituciones mucho mejor formadas, están conformadas ya como empresas verdaderamente de primer mundo. Tenemos personales capacitados, equipamiento que no tiene nada que envidiar a ningún equipamiento que exista en otra parte del mundo, y por sobre todo un tamaño, un volumen que está bien dimensionado para lo que el Paraguay necesita, ¿verdad? Si tuviésemos que hacer un poco en una suerte de comparación porcentual, el techo de la capacidad de las constructoras, ¿en qué posición está en el Paraguay? ¿Todavía puede dar mucho más? Y sí, yo dándote números, hace 10, 11 años en Paraguay se ejecutaba 250 millones de dólares de obra por año, y hoy se llegó a ejecutar en el 2020-2021 más de 1.000 millones de dólares. Bien. Entonces, claramente te da la idea de que si en 10 años vos pudiste cuadruplicar el volumen de negocio de las empresas, significa que las empresas están capacitadas para crecer todo lo que se necesita. Al final de cuentas, y ahí es donde siempre decimos nosotros, si existe previsibilidad, si nosotros podemos asegurar que vamos a tener trabajo a largo plazo, para nosotros es la decisión de poder comprar más equipos, contratar más personales, capacitar ese personal, porque el personal que trabaja en construcción es un personal técnico capacitado, es más fácil esa decisión. Ahora, hoy estamos pasando por un momento difícil porque verdaderamente vemos de que estos volúmenes que hubieron en los últimos años hoy ya están disminuyendo. 2022 ya fue un año en el cual bajó ya prácticamente un 20% el volumen de obras. En este 2023 va a bajar aún más, y vamos a ver qué tal pasa, qué pasa ahora con el nuevo gobierno, y si de alguna manera puede encontrar las alternativas como para poder saldar estos inconvenientes que hay, porque al final de cuentas hay algunas limitantes que tiene el Estado mismo a nivel macroeconómico, que es el que hace que muchas veces no tenga ese margen para poder invertir en infraestructura al Estado. Saliendo un poco de lo que es a veces un análisis apasionado, pero dentro de lo que puede ser un análisis frío y razonado, ¿esta administración que se está yendo fue una administración que apoyó mucho al sector de la construcción? Yo creo que sí, se apalancó mucho en su gestión en lo que es la construcción. Para mí fueron unas medidas muy acertadas. O sea, nosotros pasamos acá por años en los que factores externos afectaron muchísimo a la economía, desde grandes inundaciones en el 2019, sequía 2020, pandemia 2020, sequía 2021. O sea, sí. Y con todo eso uno ve que el Paraguay no creció mucho el PIB, pero tampoco disminuyó. 2020, que fue el año de la pandemia, en el resto del mundo hubo un promedio de disminución de casi un 10% del PIB. En Paraguay no llegó a disminuir casi ni siquiera un 1%, ¿verdad? Y eso fue en gran medida gracias a este movimiento económico que hubo a raíz de la construcción. Nosotros tuvimos que hacer bolsas de trabajo, poníamos unos links en las redes sociales, sí, como para que la gente pueda entrar ahí y anotarse para poder trabajar. Tuvimos que capacitar muchísima gente, y todo eso hizo que el Paraguay no sea muy afectado económicamente. O sea, creo que verdaderamente el sector de la construcción es un sector que ayuda mucho a lo que es el movimiento económico por un lado, y por otro lado también sabemos de que hay un déficit muy grande en Paraguay en infraestructura, y hay que seguir reduciendo ese déficit. Eso en el sector y la relación con lo público.
Pero también en la última parte de tu respuesta me dabas el elemento con el sector privado. Se está trabajando mucho en el sector privado. Se está trabajando, hay inversiones. Creo que el sector público también tiene que crear las condiciones para que el sector privado pueda seguir invirtiendo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, en las ciudades, si vos no tenés redes eléctricas, si no tenés redes de alcantarillado sanitario, si no tenés redes de agua, bueno, difícilmente vas a poder hacer un edificio de primer nivel si es que no tenés todos esos servicios, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que ir dando las condiciones como para que después venga el sector privado por un lado, y por otro lado, también el sector privado puede dar mucho en lo que es la obra pública, porque existen estas herramientas como las concesiones, las PP, en los cuales el sector privado puede dar muchísimo, ¿no? Pero necesita que las reglas por parte del Estado estén bien articuladas. ¿Cómo bien están claras, viendo ¿verdad? ese ejemplo? Porque creo que también una de las cuestiones, Paul, que vale la pena hablar con ejemplos ya construidos, es el caso del ensanchamiento de la Ruta 2, la velocidad con la cual uno puede ir hasta el este, volver. O sea, toda esa dinámica, que tengo entendido que fue también con esa nueva herramienta, ¿verdad? Fue con esa nueva herramienta y ahí, analizando, ¿verdad? El país necesita crecimiento, ¿verdad? Creo que la inversión en infraestructura te genera mucho crecimiento, te genera mucho movimiento económico. Hay análisis y cálculos que dicen que cada $1 que invierte el Estado, $5 invierte el sector privado. Y te vas a la siguiente pregunta, ¿cómo hacer para invertir lo que el país necesita? Y si nosotros pretendemos seguir invirtiendo solamente con deuda pública y el techo es muy bajo, o sea, fíjate que tenemos esta ley de responsabilidad fiscal en la cual tenemos que volver a converger en 1,5% de déficit del PIB para el año 2024. El presupuesto del Estado tiene dos partes, ¿verdad? Uno que son todos los gastos corrientes y la otra parte que es los gastos de inversión. Si vos tenés un techo de gasto y mientras los gastos corrientes sigan subiendo, que es lo que está pasando, esa franja de los gastos de inversión cada vez se achica más, ¿verdad? Y lastimosamente el fusible es los gastos de inversión, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ser imaginativos, empezar a utilizar estas otras herramientas, hablando de lo que me dijiste de la Ruta 2. Es una obra en la cual el sector privado puso todo el financiamiento, gran parte del retorno de ese financiamiento ya viene por el peaje, otra parte pone el Estado. Entonces, si vos en cada proyecto que el Estado normalmente tiene que poner el 100% de la inversión, el privado puede poner en algunos 10, en otros 20, en otros 50, en alguna otra ruta como la concesión de Tapeporá, por ejemplo, el Estado pone 0 y el sector privado pone 100%. Entonces, ahí es donde se van generando estas posibilidades de poder, aparte de lo que el Estado invierta, que pueda invertir también en el sector privado. Te necesitamos y ahí preguntarte también, porque estamos haciendo una suerte de balance y análisis por cerrar el primer semestre, cambio de autoridades en agosto, toda una agenda que me imagino ustedes también están analizando. Tuvieron chance de hablar en periodo de proceso político para llegar a las elecciones con cada uno de los candidatos. Sí, bueno. Ahora ya tenemos uno en particular que está construyendo, me imagino, su agenda, la transición y todo lo que eso implica. Pero antes de pasar un poco a ese balance de lo nuevo que se viene, cerrar un poco esa idea de lo que estabas planteando, Paul, que es, necesitamos un sector financiero más arriesgado a apoyar esos proyectos. Yo creo que el sector financiero hoy apoya esos proyectos. O sea, a nivel local y a nivel internacional hay muchas herramientas. Se le mira al Paraguay con muy buenos ojos. Okay. Las tasas que se consiguen para invertir en Paraguay son tasas convenientes. O sea, para mí por el lado del financiamiento no va a ser el problema. Acá el tema es, primero todos los proyectos, ahí las APP y más que nada las APP de iniciativas privadas son muy buenas porque ahí la empresa privada es la que presenta diferentes alternativas de proyecto y el Estado es el que le tiene que dar el visto bueno como para que eso se pueda licitar. Y eso te genera un gran banco de proyectos, ¿verdad? Que a veces esa es la limitante también que tenemos, ¿verdad? Si hoy dice el Estado, yo quiero, qué sé yo, invertir $2.000 millones por año en infraestructura, y no sé si hay proyectos para invertir $2.000 millones en infraestructura. Y ahí, ¿verdad? Consultarte un poco en ese abanico, ¿hacia dónde hay que apuntar? Rutas, viviendas, obras de infraestructura de magnitud mucho más importante en materia de conectividad, ¿hacia dónde hay que apuntar? Y yo creo que todo, o sea, acá hay que sacar algún estudio de factibilidad de cada uno de los proyectos que necesita el Estado. Fíjate, la generación de empleo, ¿verdad? Es tan importante. La obra genera mucho empleo.
y son empleos que uno va terminando la obra y la gente se va quedando sin trabajo, pero eso te puede tener que concatenar con diferentes horas. Por eso también tiene que haber esa previsibilidad de la que te hablo, que si hoy vamos a facturar 1.000, el año que viene tiene que ser 1.000 o 1.100 o 1.200 para que también la gente tenga la seguridad, no solamente de que el empresario pueda recuperar su inversión, sino que también los colaboradores, la gente que trabaja en la empresa pueda seguir teniendo trabajo, no sé qué. Porque encima son trabajos técnicos en los cuales ellos tienen un muy buen salario y difícilmente van a poder conseguir ese nivel salarial en otro rubro que no sea el de la construcción. Entonces, creo que el Estado tiene ahí un rol de cuidar también al sector, porque también tenés que cuidarle a la población. Y por otro lado, otro gran generador de empleo es la industria. ¿Y cómo vos vas a industrializar este país? Que creo que es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos utilizar toda la energía que tenemos disponible en Itaipú y en Yacyretá. ¿Y cómo vas a industrializar si es que no tenés vías de comunicación, no tenés ruta para llegar a los lugares de los cuales vos tenés que sacar tu materia prima, o no tenés, no podés poner una planta porque cada vez que llueve no podés sacar de ahí tu producto? Y por otro lado, vos hoy te vas y decís, bueno, yo quiero poner una fábrica de lo que sea en tal lugar y a lo mejor no tenés disponibilidad eléctrica. Entonces tenés que tener energía en cantidad y en calidad necesaria como para que después también puedan venir la gente y se pueda seguir invirtiendo en industrias privadas. Eso te genera un gran volumen de empleo por un lado, y por otro lado, ahí es donde el Paraguay va a dejar también de depender tanto del clima como hoy dependemos, ¿verdad? O sea, hoy tenemos un año que llueve, que hay inundaciones, te sale mal la cosecha, la economía es afectada. Pero que también afecta al sector de la construcción el tema climático. Sí, por supuesto. O sea, nosotros si llueve no podemos trabajar, ¿verdad? O sea, dependemos absolutamente de que llueva poco, que va en contraposición con lo que le pasa muchas veces a la agroindustria, ¿verdad? Que depende mucho de que llueva. De que llueva, tampoco no en tantas cantidades, porque a veces las inundaciones también te afectan, pero creo que tenemos que invertir en todo, ¿verdad? Después tenemos que tener una población sana, o sea, no podemos nosotros pretender tener una población sana si no tenemos alcantarillado sanitario en todos lados. No podemos tener trabajadores competentes si no están educados. ¿Y cómo van a estar educados si no tienen la infraestructura educativa necesaria como para poder educarse? O sea, verdaderamente hay que mirar acá como un todo el país, invertir en todos los sectores, ¿verdad? Paul, uno de los articuladores también que ha llevado al triunfo de Santiago Peña fue Arnoldo Vince, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Cómo fue el trabajar con él? Una muy buena experiencia. Yo le considero una persona, primero de todo, muy humana, ¿verdad? Entonces eso le hace un buen gestor porque es un líder, ¿verdad? La gente trabaja verdaderamente motivada. Yo eso vi, trabajó motivada al lado suyo. Y no digo yo, dicen los números, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas comenzó en el 2018 con volúmenes de ejecución de 650 millones de dólares y terminó en más de 1.000. Y no hubieron muchas contrataciones. Además, en el año de la pandemia, que fue el año récord de ejecución, había un 30-40% de los personales del ministerio, el resto estaban todos trabajando desde sus casas, ¿verdad? Porque se hacían estas burbujas a raíz de la pandemia. Y para mí se hizo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? También fortaleció las instituciones. O sea, nosotros como gremio decimos siempre tenemos que fortalecer todas las instituciones, Secretaría Técnica de Planificación, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los diferentes ministerios. La regla tiene que ser cumplida. Nosotros necesitamos esa seguridad jurídica como para que verdaderamente podamos nosotros invertir con seguridad. En eso que me acabas de responder un poco, ¿cómo ves lo que va a ser la continuidad de este proceso? ¿Tiene que ser una persona con esa característica también para continuar ese trabajo en ese gabinete? En el Ministerio de Obras. Y el Ministerio de Obras creo que tiene dos funciones, dos partes fundamentales, ¿verdad? Por un lado es la ejecución técnica, ¿verdad? O sea, hay que ejecutar los proyectos, hay que ser un buen gestor contractual, porque cada proyecto tiene sus inconvenientes. Claro. O sea, vos licitas una obra, te vas a empezar a trabajar, te das cuenta que a lo mejor lo que decía el proyecto no es exactamente lo que encontrás en el campo. A veces hay líneas eléctricas, líneas de agua, líneas cloacales, fibra óptica que no estaba a lo mejor prevista en el proyecto original. Tenés que empezar a hacer esos trabajos que no estaban y que tampoco no están aprobados, porque hasta que vos no metas en el proyecto no podés ejecutar ese trabajo, ¿verdad? Tenés problemas de expropiaciones, entonces hay miles de problemas. Hacer una obra vial o una obra urbana o lo que sea, te genera muchísimos imprevistos. Entonces, cualquier casa que uno haga en cualquier lugar, cuando vos te vas a ver de lo que vos pensabas que iba a ser al inicio hasta que lo que hiciste al final, cambió muchísimo. Eso pasa en mucho más medida en esta obra. Entonces, esa es una parte muy importante que es la institución, la parte interna, la gestión interna como para que todo fluya.
Y por otro lado, poder trabajar también el ministro de Obras Públicas con el Parlamento, con el ministro de Hacienda, con el equipo económico, porque al final de cuentas también la disponibilidad presupuestaria que hay es limitada y tenemos que poder nosotros meter esa disponibilidad en los lugares más convenientes, ¿verdad? ¿Cómo estuvo también, y aprovechando eso, un poco el análisis de lo que es cada cierto tiempo, como hecho noticioso, vemos la cuestión de falta de pago, falta de desembolso? ¿Cómo estuvo eso? Y seguimos con problemas. O sea, hoy nosotros venimos acarreando un problema de entre 300 y 400 millones de dólares Ok. de deuda desde hace ya 3 años, de la época de la pandemia. ¿Y qué responde? Y que no hay la disponibilidad. Y ahí hay dos temas, ¿verdad? O sea, el dinero se consigue. O sea, a nivel mundial, hoy el Paraguay emite bonos y va a conseguir el dinero, hace algún acuerdo con algún banco, va a conseguir el dinero. Pero tenemos estas limitantes macroeconómicas, la deuda sobre el PIB, el déficit fiscal. Entonces muchas veces no se puede pagar más de lo que te limita Claro, esos indicadores, ¿verdad? Pero por otro lado, al Estado le está saliendo más caro esto, porque al final de cuentas se está financiando, o sea, si el Estado no financia ese pago, al final tenemos que financiarnos nosotros con el sector privado, con el sistema financiero, y esa financiación es mucho más cara que la financiación que puede conseguir el Estado. Entonces, de alguna manera eso hay que pagar, porque si no nos sale mucho más caro a todos, Sí. ¿verdad? Si vos calculás 300 millones de dólares, 3 años, con las tasas que hoy se está pagando, y es mucha plata, ¿verdad? ¿Es burocracia o es un juego de poder? Esta falta de pago que hay, no, yo creo que es más, como te digo, esas limitantes macroeconómicas que existen y que verdaderamente a lo mejor no le da la flexibilidad al gobernante de poder verdaderamente tomar esa decisión, pero tenemos que encontrar la forma de solucionar esto. Y porque acá estamos hablando de 300 y algo millones de dólares de obras públicas, estamos hablando del sector farmacéutico, tiene el mismo problema, ni IPS el Así mismo es. problema. O sea, cada ente, o sea, si vos sumás rápidamente, y hay más de 1.000 millones de dólares que están ahí de una deuda que el Estado está pagando esos intereses. ¿Y qué pasa a veces? Después te dice el Estado, no te pago los intereses. ¿Y cómo no nos va a pagar los intereses? O sea, las tasas, lo que subieron en estos últimos años, todos sabemos, Con la prácticamente se inflación. triplicaron Claro. las tasas. Y los márgenes en el sector de la construcción son márgenes muy pequeños. Entonces, si yo no cobro al día y yo tengo que pagar intereses por eso, porque yo al final de cuentas tengo que pagarle a mis proveedores, tengo que pagarle a mis funcionarios, o sea, todo eso yo trabajo con plata del banco, ¿verdad? Y ese interés a mí el banco me cobra, ¿verdad? Entonces, si yo eso no recupero, y ya no es negocio para nosotros. Ahora escuché en estos días unas declaraciones de que se dice que esto es un negocio financiero para muchos. Para nosotros está seguro que no. O sea, nosotros gastamos esa plata en intereses que le estamos pagando a los bancos. A lo mejor para el banco pues es un negocio financiero, ¿verdad? Que al final de cuentas es luego su negocio. Pero para nosotros nuestro negocio es cobrar al día. Y, y ahí también entender de que hace falta tener una espalda grande para trabajar con el Estado, ¿no? Hace falta tener una planta. Y eso te genera sobrecostos, porque tenés que tener una línea de crédito importante. Y después, como te digo, nosotros no compramos un solo equipo con nuestro dinero. O sea, acá cuando uno compra un equipo a crédito, saca el préstamo, le paga al proveedor, al que trae el equipo, al importador, y eso nosotros le pagamos al banco después en 5, 6, 7 años. Entonces, si el equipo no trabaja 7 años, y el equipo no se puede pagar, porque vos vas pagando mensualmente en base al trabajo que tiene el equipo. La demanda local, hablemos un poco también de proyección desde Cavialpa, la posibilidad de poder trabajar en otros países. Paraguay tiene ya capacidad de poder presentarse en proyectos en países en la región. Uno siempre, en el caso mío, yo miro todas las mañanas las tapas de los periódicos españoles y ellos suelen hablar, ¿no? Empresas españolas licitando en Estados Unidos, en países del Medio Oriente. ¿En algún momento podemos soñar eso? Sí, yo creo que sí. Las empresas españolas son grandes conquistadoras. O sea, eso es así. Ellos siempre están mirando al resto del mundo. Aparte que se invirtió en España demasiado mucho. Las empresas crecieron muchísimo y después bajó la inversión en España. Entonces se quedaron Claro. con un mercado demasiado chico para lo que significaban las empresas. Eso puede pasar también en Paraguay. Y esto que pasó luego nos da la oportunidad de hacer eso, porque cuando nosotros facturábamos 200 millones por año, 250 millones por año, todas las empresas constructoras, no es lo mismo que hoy que estamos en 1.000. Las empresas están mejor dimensionadas, tienen gente más capacitada,
tenemos líneas de crédito más importantes, porque al final de cuentas vos te querías trabajar a otro país, tenés que llevar tu línea de crédito, tenés que poner las garantías bancarias, tenés que poner las pólizas, y si no tenés eso no podés ir a trabajar a ningún lado, y eso sí se puede conseguir gracias a este volumen que hoy estamos teniendo en el Paraguay. De por sí hay empresas paraguayas que hoy están trabajando en otros países. Estamos por cerrar el primer semestre, ¿está yendo bien el año? No podría decir eso. O sea, la cantidad de obras que se licitaron en el 2022 fue mucho menor a lo del 2020-2021. Okay. Ya en este 2023 inclusive disminuyó más. Hay obras importantes licitadas como la Ruta 15, la Ruta 12, pero está todavía en proceso de firma de contrato, pago de anticipo. O sea, eso no va a arrancar todavía a corto plazo. Y cuando uno ve los números de empleo, ya hay una disminución en el empleo en el sector de la construcción, y esto es claramente porque está bajando los volúmenes de inversión. ¿Expectativa del segundo semestre? Y veremos. Yo creo que vamos a poder manejar bien esto. Tengo mucha confianza en el nuevo gobierno. Va a depender mucho de cuáles son las personas que vayan entrando en cada una de las instituciones. Ese verdaderamente es un tema que me imagino que es muy difícil ahora para el nuevo gobierno poder elegir la persona adecuada para cada punto. Pero por sobre todo, yo digo, esto que estamos pasando en cada año electoral es lo que tenemos que tratar un poco de minimizar, y ahí también siempre como gremio nosotros decimos tenemos que empezar a tener políticas de Estado, no tanto políticas de gobierno. Cada cambio de gobierno, cada 5 años, nos llevamos un rubro por acá, después nos vamos al rumbo por acá, y mismo en una misma institución hay un cambio de ministro a los 2 años y el ministro nuevo tiene una idea diferente a la anterior. O sea, de alguna manera hay que crear organismos, digo yo, público-privados. Ahí también tiene que haber una intervención del sector público, académico, la sociedad civil. O sea, de alguna manera poder decir, bueno, acá nosotros queremos que vaya al Paraguay, y a medida que vayan cambiando los diferentes gobiernos, y bueno, por lo menos tener una idea de hacia dónde tenemos que seguir, porque si no es muy difícil. O sea, cambia completamente muchas veces la visión entre un gobierno y otro, y eso nos hace mal a todos. Paul, por último, ¿qué le pedirías a Santiago Peña? Oportunidades. Que nos dé oportunidades de poder seguir creciendo, de que este gran déficit de infraestructura que tiene el país podamos ir achicando. El Paraguay hoy necesita invertir por lo menos 30.000 millones de dólares para estar al nivel de lo que se necesita para lo que es la región. Tenemos que industrializarnos, tenemos que poner condiciones, como te dije, dentro de lo que es la capacidad eléctrica, la vía de comunicación. Y seguir fortaleciendo las instituciones. Necesitamos instituciones del Estado fortalecidas, fuertes, con reglas claras, que verdaderamente a nosotros nos dé la posibilidad de poder invertir con seguridad y que podamos tener una previsibilidad a futuro, que es lo que necesitamos para poder creer en eso, ¿verdad? Gracias, Paul. Gracias, Juan Pablo. Siempre un placer acá estar con ustedes y encantado. Igualmente para nosotros. Gracias. Paul Sarubí con nosotros, presidente de Cavialpa, haciendo un balance y un análisis un poco también de esta coyuntura a nivel país. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.